Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de la palabra de nuestro Dios. Queremos aprovechar esta ocasión también para invitar a nuestros amigos y hermanos a que se suscriban al canal, que comenten, que le den like a los videos, que activen las notificaciones. Esto sirve para que el canal pueda crecer y podamos llegar a muchas almas alrededor del mundo con la verdad presente. Así que, hermanos, sean bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para seguir estudiando y creciendo en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, que siempre están pendientes del material que suben en este canal. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, porque Él nos permite poder presentar estos importantes temas que tienen que ver con verdad presente. Así que, hermanos, pónganse cómodos, tomen su Biblia, porque vamos a tener una clase sólida de la Biblia. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Danos discernimiento, danos sabiduría para que podamos aprender más de estos temas que tienen que ver con verdad presente. Bendice a tus hijos, los que van a ver este mensaje a través de un televisor, un celular o una tablet. Que tu Santo Espíritu, Señor, haga que esta palabra que vamos a predicar en esta ocasión pueda quedar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, sean bienvenidos una vez más. Quiero que tomen sus Biblias, hermanos, porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos hacer un estudio sólido y profundo sobre lo que significa el número 12 en la Biblia. El tema va a girar en lo que significa el número 12 en la Biblia y en profecía bíblica. Recordemos, hermanos, eso ya lo hemos dicho en otras exposiciones, los números tienen su significado. Todo lo que está en la Biblia tiene su significado. En este caso vamos a hablar del misterio que hay encerrado en el número 12 en la Biblia. Es interesante que al analizar la Biblia, el número 12 en las Escrituras está asociado con el pueblo de Dios, con el remanente y con la iglesia. Repito, el número 12 en la Biblia está asociado con un símbolo del pueblo de Dios, del remanente y de la iglesia. Hermanos, vamos a ver, 12 es la calidad y totalidad del pueblo de Dios. El número 12 representa a la iglesia, al pueblo fiel en esta tierra que guarda y exalta los mandamientos de Dios. Y en este caso vamos a ver las referencias bíblicas donde se menciona el número 12 y vamos a notar de que siempre se asocia con el pueblo de Dios. Vamos a dar algunos textos bíblicos, hermanos, porque hay infinidad de textos en la Biblia. Al buscar el número 12, la Biblia le va a dar infinidad de textos. Por lo tanto, el objetivo de esta presentación no es dar todos los textos bíblicos que hablan del número 12, sino que dar algunos ejemplos donde la Biblia menciona el número 12 y siempre lo asocia con el pueblo de Dios. Noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 1 al 2. En Apocalipsis 12, hermanos, se divisa a una mujer. El catolicismo romano sostiene de que esta mujer es la Virgen María, pero haciendo un estudio serio, profundo y sistemático del capítulo 12 de Apocalipsis, estamos tratando con símbolos. Es imposible que el capítulo 12 se pueda tomar literal. Es mucha inconsistencia si se toma literal. Estamos tratando con símbolos. Es cierto que Jesús nació de una mujer, hablando literalmente que era la Virgen María, pero la mujer en profecía representa al pueblo de Dios,
a la iglesia remanente. O sea, que en Apocalipsis 12 estamos divisando al pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, mejor dicho, al pueblo de Dios durante toda la historia de la era cristiana, comenzando con el remanente de Israel. En Apocalipsis 12, versículo 1 al 2, encontramos a una mujer, símbolo de la iglesia remanente, y dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Todo esto, hermanos, tiene su significado. Por falta de tiempo no podemos extenderlos, porque el objetivo de esta presentación es hablar del número 12. Noten que esta mujer está vestida de sol con la luna debajo de sus pies. Noten que no dice que está parada, sino que dice con la luna debajo de sus pies. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Cuántas estrellas tiene la corona? 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. ¿Quién es esta mujer de los primeros versículos de Apocalipsis 12? Representa al linaje santo del pueblo de Israel, de donde nació el Mesías. Cristo, según la carne, nació de un linaje santo de Israel. Por lo tanto, esta mujer que está encinta representa a Israel, porque aún Cristo no ha nacido. Y noten cómo dice que esta mujer tiene en su corona 12 estrellas. ¿Quiénes son estas 12 estrellas? Representa a los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. ¿Cómo lo demostramos? Esta referencia viene de Génesis capítulo 37, versículos 9 al 10. Noten cómo dice: este es el sueño que tuvo José. Y noten cómo sus demás hermanos interpretaron y entendieron el sueño. Génesis 37, versículos 9 al 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. Está hablando de José, que soñó este sueño. Y noten, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y la contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo. Noten que el padre entendió el significado del sueño. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob entendió perfectamente lo que significaba el sueño. El sol representa aquí a Jacob. La luna representa a la madre de Jacob. Y las 11 estrellas representan a los 11 hermanos que tenía José. Con él eran 12 hijos que tuvo Jacob, que después se le puso Israel, después que luchó con el ángel en Peniel. Noten qué interesante, el número 12 representa acá las 12 tribus de Israel. Y Cristo nació del linaje santo de Israel. Porque noten cómo dice Apocalipsis 12, versículo 2. Y estando encinta significa que el Mesías aún no ha nacido. Estamos en la primera fase, que es Israel. Cristo nació del linaje santo de Israel, y estando encinta clamaba con dolor de parto en la angustia de su alumbramiento. El catolicismo romano ha usado esta expresión en la angustia de su alumbramiento para referirse que esta mujer es María, pero este es erróneo, porque según el catolicismo romano, María no sufrió dolores de parto, porque según el catolicismo romano, María es virgen antes y después del parto, o sea, del nacimiento de Cristo. Pero aquí vemos una dicotomía en el catolicismo romano. Ellos niegan de que Jesús haya nacido vaginalmente como lo hace todo habitante de esta tierra. El catolicismo admite que María es virgen antes y después del parto. O sea, de ahí donde proviene la palabra inmaculada concepción. Pero aquí estamos tratando con símbolos.
Los dolores de parto aquí representa cómo Israel por siglos y generaciones esperaba con ansias la venida del Mesías para ser libertados. Es interesante que al analizar la Biblia, Israel y por generaciones todas las vírgenes que existían en la nación de Israel y el pueblo judío esperaban con ansias la venida del Mesías, porque la profecía decía que el Mesías iba a nacer de una virgen. Hay una profecía de doble referencia en Isaías 7:12. Pero según la Biblia, Cristo nació de un linaje santo de Israel. No nació de los impíos de Israel, porque había una genealogía de un linaje santo, de un remanente en el pueblo de Israel. Romanos 9:5 dice el apóstol Pablo, hablando quiénes eran el linaje genealógico de Cristo según la carne. Romanos 9:5 dice, de quien son los patriarcas, de los cuales según la carne, noten, los patriarcas, Israel estaba compuesto de 12 hijos de Jacob, 12 patriarcas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Interesante, 12 representa al pueblo de Dios, al remanente, la calidad y la totalidad del pueblo de Dios. Es interesante que el pectoral de los sumos sacerdotes en el santuario contenía 12 piedras preciosas. El pectoral era tipo una lámina que usaban los sumos sacerdotes sobre su pecho, se llamaba el pectoral. Según la Biblia, este pectoral tenía 12 piedras preciosas, sin contar el Urín y el Tumín, que eran 2 piedras muy grandes que sobresalían en la parte superior extrema del pectoral. Pero las 12 piedras que portaba en el centro el sacerdote o el sumo sacerdote representaban las 12 tribus de Israel. Eran 12 piedras que contenía el pectoral del sumo sacerdote. Noten estos detalles. Éxodo 28, versículo 21 lo dice. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. Noten cuántas piedras eran. 12, según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus, porque 12 representa al pueblo de Dios, al remanente, a la iglesia. Noten que las 12 puertas de la Nueva Jerusalén contienen los nombres de los 12 hijos de Jacob. Noten qué interesante, hermanos. Son solamente 12 puertas que contiene la Nueva Jerusalén, y en cada una de esas puertas está un nombre de los 12 hijos de Jacob. Apocalipsis 21, versículo 12, dice así. Inclusive cuando hablamos de la Jerusalén, se menciona en muchas veces, se repite el 12. Estoy dando solamente unas referencias. Pero si ustedes analizan el capítulo 21 de Apocalipsis, se repite vez tras vez el número 12 en relación a la Nueva Jerusalén. Y aquí se mencionan 12 puertas. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y ¿qué dice? 12 ángeles y nombres inscritos, que son los 12 hijos de las 12 tribus de Israel. Hay 12 ángeles y en cada puerta está un ángel. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén contienen los nombres de los hijos de Jacob. La pregunta es, ¿por qué cada puerta tiene un ángel? Porque ese ángel va a dejar entrar a alguien. Y quiero explicar por qué hay 12 ángeles custodiando las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Les explico. Según esta referencia y otras referencias bíblicas, hay 12 caracteres. Y de acuerdo al carácter de nosotros, en el que formamos y vencimos a través de la justicia de Cristo y el poder del
Espíritu Santo, y si ese carácter se asemejó a uno de los 12 hijos de Jacob, por esa puerta vamos a entrar donde está ese nombre de uno de los hijos de Jacob, que nosotros nos parecimos al carácter de él, pero que vencimos por la sangre preciosa de Cristo. O sea que, por ejemplo, si yo era como Leví, era un hijo de Jacob, si yo era violento como un hijo de Jacob, pero vencí por la sangre de Cristo y pude vencer el pecado por la sangre de Cristo, porque los vencedores, según las promesas acá de iglesia de Apocalipsis, son los vencedores que van a entrar a la Jerusalén. Si yo vencí por la sangre preciosa de Cristo y mi carácter era idéntico al de Leví, por esa puerta voy a entrar y un ángel me va a dirigir a esa puerta para que pudiese entrar a la Jerusalén, porque son 12 puertas, son 12 caracteres. Saben de que según la profecía, cuando vayamos entrando a una de esas puertas, se va a cumplir lo que dice Isaías 26, versículo 1 al 2, dice: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. A abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Esta es una profecía de doble referencia y se va a cumplir en su clima cuando esos ángeles que están en las 12 puertas de la Jerusalén van a decir a los redimidos: entren por esta puerta, gente justa, guardadora de verdades, pero entraremos en la puerta que a cada uno nos corresponde entrar. Me doy a explicar, hermanos. Es bien importante que entendamos por qué son 12 puertas. Noten qué interesante, Cristo es la única puerta para la salvación. Pero Apocalipsis, hablando de la Jerusalén, está hablando en otro contexto. Los salvos que se salvaron a través de la puerta, que es Cristo, van a entrar por una de esas puertas de la Nueva Jerusalén, de acuerdo a nuestro carácter. Muy importante eso. 12 puertas, 12 ángeles y 12 nombres, que son los 12 hijos de Jacob. Interesante. Según la Biblia, los apóstoles eran 12 también, porque la iglesia del Nuevo Testamento sigue la secuencia y la hilación del pueblo remanente o del linaje santo de Israel. 12 patriarcas, 12 apóstoles, porque el 12 representa al pueblo de Dios. Ahora vemos en el Nuevo Testamento 12 apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 2 al 5. Noten que se menciona también el número 12. Los nombres de los 12 apóstoles, ahora ya no son patriarcas, son 12 apóstoles. Son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote. Noten que se menciona por último a Judas Iscariote, y se dice el que también lo entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. 12 apóstoles, porque el número 12 representa la calidad del pueblo de Dios. La ciudad santa tiene 12 cimientos también, con los nombres de los 12 apóstoles. Noten que los 12 hijos de Jacob, sus nombres están escritos en las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén. Pero ahora los 12 nombres de los apóstoles están inscritos en los 12 cimientos de la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12, noten, 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. 12. Y quiero añadir un detalle importante, hermanos, como un paréntesis. Eso ya lo explicamos en otra presentación anterior, cuando hablamos de la elección de Judas Iscariote y de su sucesión, que le iba a sustituir otro.
Examinamos en la presentación anterior, hermanos, que Cristo Jesús jamás eligió a Judas Iscariotes. Los apóstoles lo sugirieron a Cristo y Judas se ofreció. Y Cristo lo aceptó por sugerencia de los apóstoles, porque si Jesús lo hubiese rechazado, eso hubiese causado una confusión en la mente de los apóstoles, dando a entender de que Cristo hacía excepción de persona. Cristo cuidó eso en la mente de los apóstoles. Eso se puede comprobar con la Biblia de que Cristo jamás eligió a Judas Iscariotes. Él se ofreció y los discípulos lo recomendaron a Cristo porque Judas y los discípulos creían de que por su nivel intelectual y académico pudiese ser Judas uno de los 12 y de gran importancia en el círculo de los 12. Pero Cristo sabía perfectamente bien cuáles eran las intenciones malévolas de Judas. Judas quería seguir a Cristo porque Judas sabía que si Cristo era el Mesías esperado y se sentaba en el trono de David, de alguna manera Cristo iba a vencer a los romanos y se iba a sentar en el trono de David, y de alguna manera Cristo le iba a dar un gran privilegio a Judas en el reino del Mesías. O sea que Judas tenía un concepto erróneo de lo que significa el Mesías libertador. Judas, como la demás nación judía, esperaban a un Mesías político que lo libertaría del yugo romano, hablando literal. O sea, no esperaban a un Mesías que los iba a libertar del pecado, sino que lo esperaban un Mesías político, como lo presenta Apocalipsis capítulo 19, que iba a venir con poder, destruyendo a los romanos y sentarse en el trono de David. Y Judas decía, bueno, cuando suceda esto, yo por ser el más inteligente de los demás apóstoles, voy a tener un privilegio muy privilegiado cerca del Mesías, y eso significa que voy a ganar dinero. En este contexto Jesús dijo la palabra, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, dándole a entender a Judas, Judas, si tú me sigues, vas por camino equivocado, porque yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza, hablando terrenalmente. Pero ¿saben algo, hermanos? Según la profecía, ese que iba a ser el diablo, que era Judas, había una profecía de que alguien lo iba a relevar. La profecía decía que Judas iba a vender al Cristo por 30 monedas de plata. Hay muchas referencias bíblicas en los profetas mayores y menores. Pero había una profecía en los Salmos donde decía que otro lo iba a relevar a Judas. Esto está en el Salmo 109, versículos 6 al 9, dice, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración será para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Esta era la profecía de que iba a haber un relevo de Judas el impío, porque Jesús había dicho en Juan 17:12, hablando de Judas, noten cómo se refirió Cristo a Judas. Juan 17:12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y más adelante, cuando Cristo estaba con los discípulos en la cena, dijo, y uno de vosotros es el diablo, refiriéndose a Judas Iscariote. Pero la profecía decía que a Judas lo iban a relevar, tome otro su oficio, porque si Judas fue sacado del círculo de los 12, solamente quedaban 11 apóstoles, y 11 no es símbolo del pueblo de Dios, 12 sí. Por lo tanto, era importante y de suma importancia que se relevara a Judas Iscariote con otro apóstol para que se cumpliese el círculo de los 12. Y esto lo reconoció el apóstol Pedro. Pedro y los apóstoles
sabían perfectamente bien de que el número 12 era símbolo del pueblo de Dios y era importante que lo más pronto posible se relevara a Judas antes que viniese el día del Pentecostés. Esto se llevó en 10 días, porque según la profecía, esto está en Hechos capítulo 1, versículo 3, Cristo después de su bautismo, después de que resucitó, estuvo con los discípulos 40 días. A los 40 días Cristo ascendió al cielo, pero para que viniese el Pentecostés faltaban 10 días, porque la palabra penta significa 50. En esos 10 días, los discípulos y los apóstoles hicieron preparativos para buscar el sucesor de Judas Iscariote. Y vamos a ver por qué era tan importante hacer esto antes de que llegara el día del Pentecostés. Noten cómo dice Pedro, Hechos capítulo 1, versículos 21 al 24. Pedro sabía perfectamente bien que era importante, lo más pronto posible, buscar el sucesor de Judas. Y dice así: es necesario, pues, que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, noten que están orando, o sea, esto lo hicieron dirigidos por el Espíritu Santo, no fue carnal que lo hicieron. Y orando, dice, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Para qué? Para ser el sucesor de Judas Iscariote. Noten que eligieron a dos, José, llamado Barsabás, y a Matías. Ahora, ¿cuáles eran las dos características o dos requisitos que debía de cumplir el que debía ser sucesor de Judas? Eran dos, según los versículos que acabamos de leer. Primero, es de que este sucesor hubiese estado con ellos desde el bautismo de Juan. Y es interesante que Matías cumplía estos dos requisitos. Y el segundo era que hubiese también sido testigo de la resurrección de Cristo. Por eso es que es imposible, hermanos, y no cuadra, que el apóstol Pablo tuvo que haber sido el sucesor de Judas, porque Pablo no estuvo con los discípulos desde el bautismo de Juan, ni tampoco Pablo fue testigo de la resurrección de Cristo, mientras que Matías sí. El apóstol Pablo, aunque fue apóstol, pero fue apóstol de los gentiles, fue elegido después de esto. La elección de Pablo tiene una enorme historia que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Saulo de Tarso, antes de ser Pablo. Por lo tanto, aquí vemos de que los discípulos eligieron, ayudados por el Espíritu Santo, al sucesor de Judas y fue Matías. Matías. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón era tan necesario buscar al sucesor de Judas antes que viniese el día del Pentecostés? Les voy a explicar antes de leer la cita. Según el libro de Hebreos, Cristo está en el cielo ministrando en el santuario celestial y está vestido como nuestro sumo sacerdote. ¿Y cómo se vestían los sacerdotes? Ustedes van a ver en Levíticos 8, dice que eran vestidos con el efod, con la mitra y con un pectoral. ¿Y qué tenía el pectoral en la lámina? 12 piedras que representaba a los 12 hijos de Jacob y a los 12 apóstoles en la dispensación cristiana. 12 patriarcas, 12 apóstoles. Si Cristo iba a iniciar su obra ministerial en el santuario celestial, significa que de alguna manera el Padre lo iba a investir como sumo sacerdote y le iba a poner la mitra, y es necesario que si esa mitra se le ponía a Jesús, significa que acá en la tierra tenía que estar completo el número de los 12 apóstoles. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso era tan importante que los discípulos
buscaran al sucesor de Judas para que se completara el número de los 12 y así Cristo, su pectoral, estuviese completo con las 12 piedras preciosas que representaban a los 12 patriarcas y a los 12 apóstoles. Porque Cristo iba a iniciar su obra ministerial en el santuario celestial. Y vamos a ver de lo que pasó en el día del Pentecostés. Lo que estaba pasando arriba era una ceremonia de que el Padre estaba anunciando que su Hijo estaba siendo vestido como sumo sacerdote y que sobre él había sido puesto el pectoral con las 12 piedras preciosas e iba a iniciar su obra en el santuario celestial. Y el anuncio de eso terrenal fue de que fue derramado gotas, podemos decir así, del Espíritu Santo, que representa el aceite con el cual eran ungidos los sumos sacerdotes antes de iniciar su obra ministerial en el santuario terrenal. La tipología la vemos en Levítico capítulo 8. O sea que el Espíritu Santo que cayó aquí en esta tierra para el día del Pentecostés sobre los discípulos era un anuncio que en el cielo estaba siendo ungido a Jesús como sumo sacerdote para que iniciara su obra ministerial en el santuario celestial. Y el anuncio fue el derramamiento pentecostal. Y era necesario que el pectoral estuviese completo de los 12 apóstoles. Por eso es que los apóstoles inmediatamente buscaron en esos 10 días al sucesor de Judas y cayó en Matías. Matías fue el que sucedió a Judas y fue Matías el que completó el círculo de los 12. Porque 11 no es símbolo del pueblo de Dios, 12 sí es símbolo del pueblo de Dios. Y esto lo corrobora el libro Hechos de los Apóstoles, página 31, párrafo 4, dice, estoy citando el libro de Elena de White. El libro Hechos de los Apóstoles de Elena de White es un comentario de los evangelios sinópticos y del libro Hechos de los Apóstoles. Noten cómo dice, la ascensión de Cristo al cielo fue la señal que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Esta era la promesa. Quédense acá hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo, les dijo Cristo. Cuando Cristo entró en los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Se infiere aquí que está citando la sierva del Señor Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, porque Apocalipsis 4 es la entronización y la inauguración del trono al instante que Jesús está llegando de la tierra al cielo. Esto le hemos explicado en otras presentaciones. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. O sea que en el cielo estaba pasando algo en el día del Pentecostés. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Cristo estaba siendo ungido con el aceite que representa al Espíritu. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era ungido sobre su pueblo. Y esto lo corrobora Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así, noten de dónde venía ese viento recio, que se quedaron atónitos con haber oído el gran estruendo. Si hubiésemos estado hoy en la actualidad, hubiésemos dicho una bomba, pero un gran estruendo porque era un anuncio de que algo estaba pasando en el cielo y era que Cristo estaba siendo glorificado y estaba siendo investido como sumo sacerdote. Y noten cómo dice Hechos 2, versículo 1 al 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, 50 días después de la fiesta de
panes sin levadura. Y noten cómo dice, y cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo, noten de dónde vino, del cielo. Algo estaba pasando en el cielo. Y vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el versículo 3, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Por eso era tan importante de que estuviese completo el número 12 de los apóstoles, porque sobre Jesús iba a ser puesto el pectoral con 12 piedras que representaban los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Según la Biblia, el libro de Hebreos, Cristo está en el cielo ministrando como nuestro sumo sacerdote. Significa que tiene puesto sobre sí mismo el pectoral con 12 piedras. Hebreos 4, versículo 14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue, dice, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, no cabe duda que el número 12 representa la calidad y la totalidad del pueblo de Dios. Cristo Jesús está en el cielo, ministrando en el santuario celestial, mediando en favor de su pueblo que está simbolizado por el 12 del pectoral, 12 piedras del pectoral. En el cielo tenemos en el santuario al Hijo del Hombre, nuestro hermano, que no se avergüenza de llamarnos hermano, dice Hebreos 2:11. Está ministrando como nuestro sumo sacerdote en favor de nosotros, su pueblo, porque el número 12 representa la calidad y la totalidad del pueblo de Dios. Hermanos, qué bendición, hermanos, que somos parte del pueblo de Dios. Fuimos comprados por la sangre preciosa y gracias a ese sacrificio nosotros tenemos un Salvador y un mediador y un juez en el santuario celestial que ministra en favor de nosotros. Y dice el libro de Hebreos que ese ministerio de Jesús es inmutable y eterno. Noten cómo dice Hebreos 7:25, hablando de la inmutabilidad del ministerio sacerdotal de Cristo. Hebreos 7:25 dice lo siguiente, noten cómo dice, por lo cual, hablando de Cristo, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Noten, salvar perpetuamente, viviendo siempre para interceder por ellos. El sacerdocio de Cristo es inmutable, es eterno y perfecto, que vive por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que haya quedado claro este tema, que el número 12 representa la calidad y la totalidad del pueblo de Dios. Y la única forma de ser pueblo de Dios es uniéndonos a Cristo, nuestro sumo sacerdote, porque Él es la cabeza de la iglesia. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este tema no solamente sea algo intelectual, no solamente podamos crecer en conocimiento teóricamente hablando. El énfasis de este tema es que nosotros podamos crecer espiritualmente y que cada día podamos aferrarnos a estas promesas y ver por la fe a nuestro sumo sacerdote que está ministrando en el cielo en favor de su pueblo, que representa el número 12. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar y vamos a darle gracias a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos permitiste conocer más de tu palabra. Bendícelo, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia para que este tema pueda quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Podamos predicarlo a aquellas personas que desconocen esta clase de mensajes. Gracias, Padre, porque descubrimos qué significa el número 12 y representa a tu pueblo, tus hijos, el remanente que guarda los mandamientos. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga.